en el tema de apatría. Este es el primero que hacemos de una serie de live que vamos a estar realizando para abordar un poco todo el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, de la apatría y de todo este sistema de vulnerabilización y desnacionalización en el cual como grupo minoritario hemos estado padeciendo en este país. Así que agradecemos a todos los que nos están acompañando a esta hora. Y bueno, Paola, por favor, este espacio es para conversar contigo, para compartir un poco sobre cómo tú ves lo que está sucediendo actualmente con los dominicanos de ascendencia haitiana y desde la perspectiva del COVID que estamos sufriendo hoy en día, cómo esto se evidencia un poco más los niveles de vulnerabilidad que está sufriendo esta población. Pero antes, me gustaría que tú pudieras comentarle un poco a nuestro público quién tú eres, cómo tú llegas a este tema de los derechos humanos y por qué te interesa el tema de la patria en manera particular. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos nuestros colegas y amigos quienes nos ven hoy. Yo creo que es una historia personal que tú conoces, Ana María. Nos enseñaron en la Escuela de Derecho que no existía otro mundo, que quizás el tema de los estados y las firmas de abogados. Y también crecí toda mi vida, igual que quizá muchas personas, con el tema de la discriminación racial hacia las personas haitianas. Yo no entendía esto, no entendía el trabajo de Sonia Pierre cuando la veía, leía o creía lo que decía la prensa, y quizás no es culpa de mi familia, sino del sistema. Entonces, hasta que llegué a una escuela de Derecho, que en Pucamaima tuve una profesora que se llama Mukien Sambeng, que es historiadora, y ella me enseñó otras lecturas sobre pensamiento político dominicano y cómo los políticos manipularon el discurso, el tema de los medios de comunicación, la literatura. Y eso hizo catarsis. Y entonces comencé a ver otras cosas. Fue un proceso de cursos en derechos humanos. Y para terminar brevemente la historia, cuando vine de una pasantía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un amigo mío, Cristian Jiménez, envió mi currículum al Centro Bono sin yo saberlo, y el padre Mario Serrano me entrevistó, y desde entonces te conocí a ti y comenzamos a trabajar contra mi familia y muchas personas, porque obviamente y colegas, de que estás trabajando con haitianos en un barrio caliente, una blanquita y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que la rabia interior de cómo creció un sistema, no quiero que otros también se repitan. Y al principio, igual que ustedes, uno veía los hechos, pero no le daba conceptos, qué era esto de apatría. Más o menos en resumen, rápidamente, y bueno, hasta entonces como casi 10 años en esto. Y creo que dejo la última oficina de abogados, donde mi último jefe me dijo que me iba a morir de hambre trabajando en derechos humanos hace más de 10 años, y creo que todavía no me he muerto de hambre. Entonces Bueno, creo que hay que hacer lo que le gusta. sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por compartir un poco sobre cómo tú has llegado hasta aquí. Este conversatorio lo hemos titulado Apatría y Desnacionalización. A mí me gustaría como que tú brevemente pudieras compartir con el público que nos está viendo qué se entiende por apatría, qué es apatría y cómo esta se adapta a la realidad dominicana. Uh-huh. Bueno, brevemente, apatría es cuando una persona no tiene nacionalidad de un estado en el cual nace, en el suelo, tampoco puede tener la nacionalidad de sus padres o de uno de ellos por sangre. Hay muchas causas de apatría, hay varias. Una de ellas puede ser, por ejemplo, estados nuevos que surgen y tienen una constitución nueva y no se ve bien el tema, se mide el tema de nacionalidad. Hay situaciones, niños o personas que nacen en frontera, o niños que no saben dónde nacieron y no saben de dónde son o quiénes son sus padres. Niños, personas víctimas de trata, o mujeres que fueron violadas sexualmente y no saben el hombre quién es, se fue, y en países donde las mujeres no pueden transmitir nacionalidad.
También puede ser otra causa muy común, es cuando los temas de migraciones y refugiados nacen sus descendientes en un país y no tienen documentos para probar la nacionalidad de su origen, de dónde vienen, y tampoco pueden registrar a sus hijos en la nueva nacionalidad de un país dependiendo de sus reglas de jus soli sanguinis. En el caso de República Dominicana y de otros países, por ejemplo, el caso de Myanmar, Bangladesh y otros casos de grupos étnicos en Kuwait, bien específicos, es por discriminación. Es decir, cuando los estados discriminan para no conceder la nacionalidad o desnacionalizar por causas discriminatorias. Incluso se puede usar el argumento en otros países, el tema del terrorismo, de quitar personas la nacionalidad. Y se ha usado también personas que ya son naturalizadas y le han quitado la nacionalidad. Pero en el caso de República, es por discriminación y se llama conceptualmente privación arbitraria de nacionalidad, pero también puede haber riesgo de apatría y eso quiere decir, porque es otro concepto, de que la persona puede tener documentos o puede tener el derecho a la nacionalidad, pero en la práctica no puede ejercerlo por obstáculos diferentes. Hay países donde no te permiten votar ni tener propiedades, pero puedes ejercer otros derechos civiles como en Lituania. Entonces, eso es otro concepto que se maneja, que podemos decir en República Dominicana, un ejemplo, cuando uno de los padres es dominicano y la madre, sobre todo la madre, es haitiana y no pueden los niños registrarlos y las generaciones que vienen se dificulta y hablan de un riesgo también. ¿Existe algún otro país en el cual se haya dado un caso similar al de la República Dominicana que tú conozcas? Sí, el caso más, el caso más fuerte a nivel mundial es el caso de las personas que nacieron en Myanmar, el grupo Rohingya. Es una etnia, un grupo étnico, pero Myanmar es budista. Y los Rohingya, nacidos en ese estado de Myanmar o Burma, que anteriormente se le llamaba, tienen una... ¿Tú puedes ubicar dónde está Myanmar? Gracias, en Asia. Eso está en Asia, bien lejos. Y la causa fue por un tema de estados, de surgimiento de un estado, eran colonia británica y lo dividieron tal cual, como consideraban, y este grupo es musulmán, y las personas de Myanmar los consideran que no son de Myanmar, entonces no solo los denacionalizan, sino que los matan, los persiguen. Y ellos tienen que ir a Bangladesh, donde el lugar limítrofe, su frontera más cerca, y cruzar muchos peligros, mujeres hasta violadas por esto. Y es una situación, vamos a decir, son refugiados apátridas y en el mundo se le está calificando como un genocidio a esta población. Ya, pero en el caso de la República Dominicana no hubo una separación del Estado. Tú me estás hablando de que en Myanmar hubo una separación del Estado de los británicos y dividieron a la población. En el caso de la República Dominicana esto no ha sucedido, por lo tanto hay una ligera diferencia entre las personas, entre los rohingyas que están perdiendo la nacionalidad actualmente con República Dominicana. No tenemos esta situación. Sí, pueden haber otros países, por ejemplo, que donde no reconozcan por el origen étnico nacional la nacionalidad de los que nacen ahí. Por ejemplo, en Liberia no reconocen la nacionalidad de los blancos, solo a los negros. Entonces, si tú eres de origen blanco o una segunda generación, incluso negro, nacido en el exterior, ellos no reconocen la nacionalidad. O sea, hay situaciones particulares donde hay ciertos grupos étnicos por razones históricas, porque son origen de migrantes, o en Medio Oriente, los beduinos, que no les reconocen la nacionalidad. Hay otro grupo que es diferente aquí, claro, Ana, que es muy discriminado, y son grupos nómadas, como los Roma en Europa, y grupos nómadas que se mueven de un estado a otro. Entonces nacieron en un sitio, no hay papel y se mueven a otro y es difícil el registro civil. Pero esos grupos son discriminados porque son gitanos considerados. Ya. Ese es otro grupo. Ya. Bueno, entonces, volviendo a nuestra isla, a las Américas, sabemos que esta situación que están viviendo los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana no es una situación única, porque según el ACNUR
hay más de 10 millones de personas que son apátridas en el mundo. Acá en las Américas, ¿tú podrías identificar si hay otras realidades de personas que también son apátridas? Porque los ejemplos que nos diste son de Asia, de otros países como Asia y África, pero acá en América, más cerquita de nosotros, ¿se da esto? Sí, lo primero que quiero aclarar es que en el mundo hay un problema de datos. De captura es una de las mayores problemáticas en apatridia. Saber datos y cuántos son. No hay exactitud. Segundo, en Estados Unidos hicieron recientemente un estudio, la organización United Stateless, identificó y mapeó personas apátridas en los Estados Unidos y en riesgo de apatridia. La situación de Colombia con las personas de origen venezolano que cruzaban frontera y nacieron sus bebés en Colombia, tienen un problema parecido a República, donde no reconocían la nacionalidad por el suelo. Pero, contrario a República Dominicana, el Tribunal Constitucional de Colombia, felizmente este año, reconoció la nacionalidad a los niños de origen venezolano nacidos en Colombia por el jus solis. Hubo en Chile una situación similar a República Dominicana, donde también les llamaban en tránsito a los hijos de extranjeros nacidos en condición migratoria irregular y estaban en el limbo. Pero gracias a una campaña y a un proceso también que llevó Open Society y el ACNUR, ellos con Bachelet, en el gobierno de Bachelet, les retornaron la nacionalidad a esos niños. Hubo otro caso en la frontera entre Panamá y también Costa Rica con pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas entre ellos no hay fronteras, y también se trató de resolver la situación de apatridia. Yo diría que ahora mismo el problema puede ser Venezuela, las personas que nacen en Colombia y se mueven al Perú o a otros países en movilidad, esos niños tienen problemas en el registro de riesgo. Por el tema de que Maduro controla el registro civil y Guaidó tiene otro consulado en control. Y también en Estados Unidos todavía no hay solución para estas personas que están atrapadas en Estados Unidos. Yeah. Pero la situación más preocupante es la de República Dominicana, de los cuales los números no están claros, porque es una situación de discriminación étnica, racial, y es histórica y es estructural. Pero cuando se habla de América y apatridia, se identifica a República Dominicana como el principal problema de años, realmente. Ok, entonces vamos a ver, ubicándonos en lo local, ya que tú finalizaste con esto. Nosotros identificamos como el punto inicial de la declaración de la apatridia la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, porque desnacionalizó a las personas, o sea, les retiró la nacionalidad a un número de personas que ya la poseían y por lo tanto dejó sin derecho a adquirir a la nacionalidad a otros tantos. Sabemos también que, de hecho, tú escribiste un artículo recientemente sobre los 6 años de la ley 169, que supuestamente era el camino para resolver la situación generada por la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la realidad ahora, según tu opinión y de acuerdo a lo que tú fuiste expresando en este artículo? Sí, resulta que la ley es una expresión de las prácticas históricas, de las normativas y de una política de Estado de desnacionalización. Es decir, es una respuesta política de la presión internacional. Pero el estudio que analicé incluso fue tomando los informes que daba República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015 al 2017, porque el Estado le proveía información del cumplimiento de la ley, cuántos documentos se entregaban, en qué estatus estaban. Y se puede demostrar en estos cuatro años, o sea, la ley tiene 6 años, de que la ley no ha sido aplicada efectivamente. Y la intención de la ley es que realmente no se aplique ni se entregue documentación. Y lo hemos visto en primer lugar, porque según ese análisis de datos con CIDH, aproximadamente el 51% de personas, es decir, son el grupo A, es decir, los registrados como tú en el registro civil dominicano, son 61.229. Y de esos, aparentemente el 51% todavía no se sabe cuál es la entrega de documentos, su estatus. El 49% aparentemente está listo para entregar, pero la CIDH no pudo determinar a cuánto de ese 49% se le entregó.
Entonces el otro grupo al que le dieron, yo digo un dulce, que son 180 días, que le llamaron la naturalización especial, es decir, gente que nació aquí sin registro, pero tratada como extranjero, porque naturalizar es nacionalizar de segunda categoría, pero también no tienen nacionalidad, el Estado nunca va a decir que son apátridas. Estas personas, además de obstáculos que no nos da el tiempo a explicar para aplicar la naturalización, de hecho la ley no decía que se requería el documento de la madre para aplicar. En ninguna parte lo dice, ni el decreto de aplicación. Sin embargo, en la práctica las autoridades lo exigían y era un obstáculo. En el Lamentablemente, en el instru un instructivo que cerrando el plazo, ellos lo tenían en la mano. Sí. Y solo aplicaron 8.750. Y hoy en día, es decir, ha pasado 6 años, la ley prometía 2 años entregar la nacionalidad. No decía cómo, si era automática, si había que aplicar, pero no la tienen. Entonces, hay otro grupo que quedó fuera, que nunca aplicó, que yo digo el número mágico, que nació aquí, no tiene documento y no sabemos claramente cuántos son todavía. Necesitamos estadísticas, data para saber y demostrar que hay un problema de apatría aquí. Ese número mágico que yo decía en el artículo, el año pasado el Estado estuvo en una conferencia mundial de la apatría de la ACNUR y el jefe mundial de la ACNUR, Filippo Grandi, le dijo al Estado, espérate muy bien tu discurso, pero te faltó hablar de un grupo. ¿Qué pasa con ese grupo? Y él usó la palabra apátridas. Él mismo lo usa. Es decir, que hay todavía una situación y una deuda con esta población histórica, pero es estructural. Tú dijiste algo importante, los apátridas. Aquí veo que hay una pregunta sobre, ¿es necesario que el Estado reconozca dentro de su marco legal la situación de apatría para que haya de hecho apátrida en el país? Mira, justamente yo había hecho una consultoría en África, en Senegal, sobre un modelo de ley de procedimiento de determinación de apatría. Y eso es para determinar una ley de procedimiento de casos, pero casos por casos. Es decir, yo no estoy hablando de una masa de personas. De hecho, yo estoy pensando en escribir un artículo y demostrar que en el caso de República Dominicana, cuando son desnacionalizaciones colectivas de masa de personas, no procede un procedimiento de determinación de apatría de caso por caso una ley, sino es, como dijo la Comisión Interamericana cuando vino el 2013, es la restitución automática de la desnacionalización de nacionalidad, porque es una masa enorme de miles de personas desnacionalizadas. Tú no puedes una ley de procedimiento de apatría caso por caso estar analizando. Esos son casos que haya dudas de situaciones, pero en el caso de República debe haber un reconocimiento. Ahora bien, una ley se puede aplicar que restituye, una ley es mayor que la ley de sentencia del Tribunal Constitucional que está vigente y modificaría, eliminaría la 16914, que haya un reconocimiento. Pero yo creo que eso no es suficiente. Es importante, y aquí voy con el tema de memoria histórica, es importante una reconciliación, un trabajo de reconciliación entre el Estado y las personas afectadas. Y ese trabajo no se ha hecho. De un perdón, de un proceso psicológico, de trabajo social y de encuentro histórico entre el Estado y las personas. Pero hasta que no trabajemos un tema de discriminación racial a través de las escuelas, la educación y la interculturalidad, las generaciones pueden crecer todavía con estos estereotipos, porque la causa de esto es discriminación. Pero espérate, tú hablas de una cosa que me generó un poco de confusión ahora. Tú hablas de un proceso de reconciliación y perdón entre el Estado y los afectados. ¿No sería al contrario, que desde el Estado se debería generar algún proceso de reparación? Porque no estamos en una guerra, pero sin embargo las heridas, o sea, las causas, los efectos que todas estas políticas de desnacionalización ha generado en la vida de todos los afectados, incluyéndome a mí, o sea, no hay forma de nosotros poder decir que ya hemos reparado, que el Estado ha reparado todos los años de vidas suspendidas, todos los años de no poder estudiar, de no poder reconocer a nuestros hijos, de incluso generar crisis identitaria, cuando una gente no sabe de dónde es, cuando un Estado te dice que tú no eres de aquí, pero tú tampoco te sientes de allí, de una forma u otra, eso te genera una crisis existencial. O sea, ¿de dónde soy? No soy de aquí ni soy de allí. Entonces tú me estás hablando de un perdón, o creo que tú
usaste la palabra equivocada, pero yo entiendo que hablando es de un proceso de reparación, que todavía como movimiento no hemos llegado hasta allí, no hemos llegado a exigir esto, pero esto viene y tiene que venir. Y no es solo un proceso de reparación histórica por lo que está sucediendo hoy en día, sino por lo que ha venido sucediendo durante cientos de años. O sea, todo el tema de reparación histórica por el tema de la esclavitud, que es algo que como nación no se ha tocado, los colectivos afrodescendientes acá en el país todavía no hemos tocado esas cuestiones, aunque hay otros países caribeños que están a años luz de nosotros con estos reclamos a España, Portugal, Francia, Holanda, pero también estamos hablando de que nosotros como descendientes de inmigrantes haitianos que alrededor de 100 años prácticamente fueron esclavizados en los cañaverales y que hoy estamos todavía sufriendo y padeciendo los efectos de esta esclavitud. Entonces, lo que correspondería aquí es todo un proceso de reparación histórica. O sea, que es un proceso de reparación que incluye no solamente a los dominicanos de ascendencia haitiana, sino a todos los negros y negras de esta nación que hemos sido afectados durante cientos de años y todavía al día de hoy estamos sufriendo. O sea, no sé si tú querías hablar de reparación y hablar no. Voy a hablar técnicamente de lo que tu pregunta fue, ¿es suficiente con restaurar, o sea, una ley que reconozca la patria y restaure la nacionalidad? Yo digo que no, la ley no es suficiente. Hay un proceso que se llama, justicia restaurativa. Es una especie de trabajo de reconciliación entre el agresor y el agredido. En este caso sería el Estado y las personas víctimas. Y eso es un proceso y una metodología que pueda usarse, por ejemplo, en Colombia con el tema de las FARC, en otros países donde hubo guerra y problemas de conflicto. Pero aquí hay un dolor y no ha habido todavía un trabajo de perdón histórico. Y es un trabajo que no se ha hecho la investigación, pero es un proceso sociológico. Ahora, hay un tema. No puede haber un proceso de perdón si el mal persiste. Es que el punto de nuestro encuentro de hoy es hablar de cómo persiste todo este tema de la desnacionalización. Hoy en día, ¿cuántas personas hay que todavía no tienen acceso a su documento de identidad? Estamos hablando de que el Estado no reconoce que hay personas apátridas, pero ok, si no quieres reconocer la palabra apátrida, pero tienes que reconocer que hay un grupo de personas que son invisibles ante el Estado y que hoy en día, frente a la crisis del COVID, queda la evidencia de que estas personas son tan invisibles que ni siquiera a los planes de políticas sociales, de asistencia social del Estado, han podido acceder. O sea, no estamos hablando de una situación ya superada, estamos hablando de una situación que está ahí y persiste. Exacto. Exacto, pero la forma, o sea, en el futuro, no lo estoy viendo ahora, estoy viendo en el futuro, hay un proceso que debe hacer de tomar, de reconciliar, y eso es parte de, o sea, es una metodología de trabajo, de reconocer la nacionalidad. La ley no es suficiente, estoy diciendo, de restaurar, de entregar los documentos, reconocer la nacionalidad, eso no va a ser suficiente. Todavía hay algo más de un proceso de trabajo, de encuentro y del trabajo del dolor interno de las personas, en pos hacia un futuro y la participación de las personas en el Estado y en el involucramiento. Por eso es algo más allá, de lo cual casi no se ha investigado ni se ha hablado. Pero yo entiendo que no es suficiente la entrega de un documento, de una ley. Hay algo más todavía que falta y por eso, por ejemplo, la Corte Interamericana ordena medidas de reparación que son de satisfacción, como eso que tú hablabas del perdón público. O sea, hay una serie de elementos de esa justicia restaurativa de la cual yo hablo. Eso es a futuro, pero ahora mismo, mira, muchas personas creen que ya Danilo resolvió el problema de los dominicanos de ascendencia haitiana, que se naturalizó a 8,000 personas, según como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación hoy en día? Yo veía en tu artículo que tú incluso hablabas de cifras de personas que todavía están
en una situación de indocumentación. Bueno, por ejemplo, habíamos hablado del porcentaje de grupo A y del grupo B que aplicó a la naturalización, que no tiene la nacionalidad dominicana. Pero, por ejemplo, en el libro de extranjeros, que es un libro que no tiene nacionalidad, sino que no sabemos tampoco ese acta de nacimiento, qué derechos habla, solo quizás acceder a la escuela. A mí la Junta Central Electoral en el 2017 me dijo que tenían 75,000 personas. Yo tengo la tabla, 75,000. Y yo tengo la tabla de extranjero para 2017, de acceso a información pública. En el 2018 no me la dio, pero en esa tabla se ve que el 98% son de origen haitiano y son personas menores de 15 años de edad, son niños todavía. Y coincide el dato con el estudio de UNFPA del 2018 que hizo Rosario Espinal. No el número, porque lo de ellos es una muestra, lo mío fue un acceso a información a la Junta directa, pero coincide en que son menores de edad de 14 y 15 años, el grupo de libre de extranjero. Mañana cuando esos niños cumplan 18 años y quieran cédula, va a haber una presión social, porque el consulado de Haití, lo que tenemos entendido, no reconoce el acta de nacimiento de libre extranjeros, y eso es una causa de apatridia. El comportamiento de un consulado es súper importante de medir, de saber. Y otra situación es, como la tuya y como de otros, que la Junta se inventó un libro que se llama el libro de transcripciones, que la ley no habla de esto, habla de transcribir, regularizar, pero no habla de un libro de transcripciones que no tiene fundamento para este caso. Es decir, las personas como yo en mi registro civil, tú estás en un registro totalmente diferente a los años 80 donde tú y yo naciste, para no decir la edad. Entonces tú tienes un libro con un número diferente al año donde tú naciste, hay duplicidad, dos actas de nacimiento. La única diferencia es que la tuya tiene un número y como tú dices, en un artículo que leí tuyo, como el libro tiene años después del 2014, es decir, después de la Constitución del 2010, de una especie de naturalización administrativa rápida al Grupo A también, al tener ese libro de transcripciones. Según la Junta, los datos, aproximadamente 28,000, se lo dijo a la CIDH, están en el libro de transcripciones. Eso es aproximadamente un 49% casi de los 61,229 del grupo A, que está en el libro de transcripción, y puede coincidir que no hayan sido entregados un 51% todavía las actas liberadas para entregar la Junta, porque tienen que esperar el último proceso de ser transcrito en el libro de transcripciones. Puede tener una cierta coincidencia. Pero la situación más dramática es las personas que no tienen ningún tipo de documentos, porque justamente tú hablaste de las medidas del COVID de gobierno y habíamos hablado del programa Quédate en Casa y que requiere la cédula. Incluso lo que aplicaron naturalización no se ha verificado que con la cédula de extranjeros que le entregaron pudieran aplicar a Quédate en Casa, porque esto pudiera ser una salida, pero es un número muy pequeño. O sea, al final, señores, 61,229 de grupo A, 8,000, no son números para el Estado. Ellos lo resuelven eso en un año. Eso lo reparten ellos en comida y alimento y programas sociales en un año. 70,000 personas, eso no es un número. Para entregar documentos, la dificultad que puede tener el Estado podría ser es identificar a las personas y entregarles sus documentos. Y para eso se existen la propuesta de operativos móviles, pero no 2-3, sino a nivel nacional, y ayudarles con los comunitarios de poder ubicar a esas personas, porque entre ellos se conocen las comunidades, de entregar los documentos, porque un agente legítimo no va a venir a la Junta Central Electoral, es un problema de acceso también, de medidas de acceso. Y por ejemplo, a mí no me gusta que en la página de la Junta Central Electoral estén publicados como si fuera una lista de Schindler, de los salvados, toda la lista de todas las personas afectadas, cuando debiera de tener, por ejemplo, un sistema de acceso personal, un código QR o algo para tú ver tu caso personal, cómo va, pero no la lista de todo el mundo públicamente, porque, esos son los afectados, los estigmatizados, los que están ahí públicamente. Exacto, tú, o sea, esto de crear una lista y tener, aunque a ciencias, esto se está descargando. Déjame ver cómo resuelvo este tema. Señores, disculpen que esto es en vivo. Conecta. Sí, déjame ver dónde la tengo. Aquí estamos. Desde una perspectiva se podría decir que esto, espérense.
se podría decir que es una forma para que las personas tengan acceso al documento. Sin embargo, esto expone a las personas y lo deja en una situación como de mayor exposición y vulnerabilidad. O sea, todo el mundo tiene acceso a mis datos, todo el mundo tiene acceso Datos personales. A mi número personal de Claro. identificación, Claro. entonces como que, ¿dónde queda la discreción de la información de la persona? Hay una ley de datos personales en República Dominicana, de hecho. Aunque sus registros sean públicos, nosotros, pero tu caso no puede ser públicamente publicado, sino que por lo menos tú tienes acceso a un código. La mayoría de los afectados son jóvenes, pueden quizás de un paquetico de internet de su casa, el batey, ver qué está pasando con su caso personal, pero no publicado en una lista públicamente donde yo puedo verlos a todos. Sí, bueno, pero de esto hay muchas otras explicaciones. Tenemos varias personas que han hecho diferentes preguntas aquí, entonces vamos a ver, para ver si el tiempo nos da a responder un poquito. Gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Realmente, para hacer nuestro primer encuentro hemos tenido una muy buena recepción. Muchos nos están saludando, diciendo hola, mujeres fuertes, saludo desde la Gran Manzana. Vamos a ver, saludos, muchos saludos. Yo subí. Me gustaría saber justamente cuál es el estatuto de las personas que están afectadas por la sentencia. Es una pregunta no, de Jordi. Jordi pregunta, el estatuto de las personas que están afectados por la sentencia. Y tenemos otra pregunta, que la policía podría tomar el gobierno. ¿Qué policía podría tomar el gobierno con el grupo B, sabiendo que no tienen la manera de poder aplicar a los planes? ¿O sería qué política podría tomar el gobierno con el grupo B, me imagino? Sabiendo que no tienen la manera de poder aplicar a los planes de ayuda. Entonces, los autores, dice Matías Bosch, aquí los autores de la sentencia arguyen que no hay apatria en República Dominicana. Podrían adquirir la nacionalidad de sus padres. ¿Qué opinan? Vamos a dejarlas estas tres, a ver si tú puedes dar una respuesta y después pues seguimos. Ok. Yo creo que la primera y la segunda. Con relación del estatus, lo habíamos hablado anteriormente, y es que con relación a los registrados, el registro civil, yo digo el ejemplo de Ana María, por ejemplo, son 61.229 los últimos datos que dice la Junta que son en total. Pero de acuerdo a los informes que le han entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015 al 2019, están todos publicados, porque la CIDH publica informes anuales de República Dominicana. Viendo los números por año hasta el 2019, en el cálculo aparentemente el 51% la Junta no lo ha liberado, no ha dicho, mira, está listo para entregar, en palabras sencillas. 49% de los 61.229 aparentemente sí, 49%, listo para entregarle su acta y su cédula. Pero para la CIDH no está claro a cuánto en total la Junta entregó. Es probable que la Junta tenga el dato. El problema que dice la CIDH es que hay una falta de transparencia de publicar los números, las estadísticas, lo que debería de estar publicando la Junta cada cierto tiempo y podemos verlos. Con relación a los que aplicaron la naturalización especial, yo digo el dulce de 180 días, irónicamente, para el grupo más grande que nació aquí, no tiene documentos, los 8.870 o 50, 8.750, entre el Ministerio de Interior y Policía y la Junta, los datos no están claros, pero aparentemente el 74% de ese 8.750, para ellos están bien esos expedientes. El 26% le llaman observados. No sabemos qué va a pasar con ellos o si los van a admitir, pero hasta el día de hoy no tiene nacionalidad dominicana. El problema es, yo hubiera lanzado un litigio porque no hay protección legal, porque la ley ni el decreto hablan de cómo obtendrían la naturalización esos 8.000 y pico, porque no es la ley de naturalización de 1948 que le aplica, la ordinaria, es la ley, una ley especial que debió ser adoptado o otorgarla de manera automática, que no existe.
Y eso en el sistema interamericano de derechos humanos se llama agotamiento de recursos internos, porque hay una protección, no hay una ley que diga cómo te vamos a naturalizar ese vacío jurídico a lo que le aplicaron, porque es un proceso de naturalización especial. ¿Por qué yo digo que la ley de 1948 no aplica? Porque la ley de 1948, que un naturalizado cualquiera, un extranjero que quiere ser dominicano, le requieren no antecedentes penales, le requieren pasaporte. Y este tipo de población jamás, nadie, o sea, se dice, nadie está obligado a lo imposible. No va a entregar ese tipo de documentos porque en su vida lo ha tenido, pero nunca ha tenido pasaporte ni documento y nació aquí. Entonces, eso hay un vacío jurídico y sin embargo la Interior y Policía comenzó quizá a flexibilizar requisitos, pero es una medida administrativa. O sea, el modo operandi del Estado es no publicar, decirlo de boca y luego sacan instructivos que ellos solo tienen internamente o no lo publican en sus redes o no hay una resolución formal de decir estos son los requisitos. Y esto es lo que se ha tratado de hacer en los últimos años, pero no lo hicieron desde el inicio los redactores de esta ley. Entonces, yo creo que hace falta litigios para exigir estos temas. Eso es cuanto al estatus. Del libro extranjero dijimos que para mi 2017, a mí me dijeron, la Junta oficialmente, que eran 75,000 y que aproximadamente de 15 a 14 son niños menores de edad, la gran mayoría en el libro de extranjeros, que coincide con un estudio de UNFPA en el 2018. El dolor de cabeza, el problema y los que están en mayor riesgo de deportación por el perfil fenotípico racial, de parecer negro haitiano, son los que aplicaron y que nunca se sabe cuántos son. Es decir, se habla de 53,000, hablaba el Estado para el año 2015-2016, pero son la población que nació aquí, que no tiene nada de documentos. Y a nivel de percepción, se espera que quizá en el censo de 2021 se pueda incluir esa información. Pero, por ejemplo, el ACNUR habla de 133,000 personas. Pero desde 2017, 18 y 19, la ACNUR no publica datos o estadísticos oficiales de cuántos son en total. Tampoco a nivel interno se ha hecho un trabajo de identificación de esa población con el Estado, porque es mucho dinero. No son tres cheles poder hacer una encuesta, una estadística de todo el que nació aquí queda sin documentos. Esa es una inversión que tiene que ser el Estado acompañando con la cooperación. Y es el mayor problema para la incidencia. Es el mayor problema de decir hay apátrida en república, porque lo podemos demostrar, pero necesitamos hacer ese trabajo estadístico de levantamiento, de ese grupo que queda. Bueno, tal vez el reto ahí sería como decir la cantidad, no si hay o no hay, porque yo Exacto. que está más que claro que hay. O sea, Sí. una persona que al día de hoy no se reconozca ni dominicana ni haitiana, que el Estado no le dé documento dominicano y el Estado haitiano tampoco le dé documento haitiano, está más que obvio que es una persona sin nacionalidad. Entonces, si hay o no hay, no es el debate. Tal vez el Estado o los organismos internacionales lo que quieren es número. Y yo humildemente siempre enfatizo de que aquí lo importante no es cuántos son, sino de que hay una situación que hay que resolver. No importa y son personas. si son 10 o si son 200 o si son 1000. El tema es que hay un problema de que hay personas que no tienen nacionalidad y por lo tanto están en extrema vulnerabilidad. Con relación, había otra pregunta que era sobre la nacionalidad de Haití y República Dominicana. Habíamos dicho primeramente que yo había dicho escrito en el artículo, y eso lo pueden buscar en el Novelis y en varios, cuando salió la sentencia del 2013, le preguntaron a Martelli si esas personas víctimas de la sentencia eran haitianas y él dijo que no. Comportamiento de un Estado en la práctica o su testimonio público o de un consulado es un medidor del tema de apatridia si niega la nacionalidad de esa persona, de un caso o de varios. En segundo lugar, yo había buscado un decreto de 1984 que está en francés, que el Estado no unificó en la sentencia, no identificó, que dice que cualquier otra nacionalidad que no sea la haitiana, o sea, diferente a la haitiana, deja de ser haitiano. Juliana de Guiz nació en el 84 y ella adquirió acta de nacimiento dominicana. Cuando fue desnacionalizada no es haitiana ni dominicana. Y también hay requisitos de fijar residencia en Haití. Es decir, hay obstáculos legales, materiales y políticos para adquirir nacionalidad haitiana y no son de Haití por el simple argumento del jus sanguinis de la Constitución. En los estándares internacionales de apatridia, y estoy hablando de las leyes de procedimiento de apatridia, que solo hay 21 países en el mundo, porque me costó estudiarlo en Dakar, en Senegal, haciendo una consultoría para el ACNUR,
todos requieren que se debe consultar al Estado incumbente de las personas, es decir, en este caso Haití o al consulado, con un documento oficial y preguntarle, ¿estas personas son tuyas o no? Bajo tus legislaciones, porque nosotros no estudiamos 4 años derecho haitiano para saber, el Tribunal Constitucional, los 13 jueces, digo los 11, porque hay 2 votos disidentes, ninguno hizo un análisis de la legislación de Haití, ni se lo pidió al Estado haitiano ni al consulado, para poder decidir si hay apatria o no, porque tiene que haber una vinculación de conflicto de ley, una causa entre 2 estados, pero también otras causas de apatria no es conflicto de ley, es también comportamiento del Estado, por ejemplo, gente que salió de ese estado y no lo dejan entrar, también circunstancias materiales donde los padres no tienen documentos para probar su nacionalidad, tampoco sus descendientes. Y eso se llama patria de facto, porque la de jure es la que la ACNUR acepta en sus convenciones internacionales de apatria cuando hay conflicto de leyes, que es una causa posible en Haití. Es complicado, que no sé de explicar muy legalmente, pero trato de hacerlo en palabras sencillas. Es como muy jurídico todo. Necesitamos como que la gente que nos está escuchando aquí pueda entender de manera precisa cuál es la situación actualmente y por qué decimos... Perdón, Ana, y lo más claro es, porque eso es lo más claro, nacieron en República Dominicana y la Constitución del 2010 sabemos que la escribieron intencionalmente para restringir el jus solis, pero al menos podemos decir que el que nació antes del 2010 en este país es dominicano por jus solis, no importa el origen nacional. El argumento en tránsito, la Corte Interamericana lo dijo, no es razonable gente aquí con generaciones que estén en tránsito para sacar la nacionalidad. Eso es lo básico. Hay otra pregunta, hay varias preguntas más que dicen cómo pueden adquirir la nacionalidad si sus padres son inmigrantes indocumentados, si pueden hablar de los objetivos políticos que se quería obtener con esa sentencia, más allá de las connotaciones racistas y xenófobas de la misma. Los que se inscriben con un acta de la maternidad que precede y los inscriben y los que se inscriben en el libro especial. No entendí muy bien la pregunta, pero... El libro de extranjeros, posiblemente. Sí, creo que tú entiendes. ¿Cuál es la intención detrás de la creación de un libro especial para tantas personas cuyos padres o abuelos nacieron en el país? Y qué mantener con todos estos atropellos, que es incluso bandera de campaña, motivo de orgullo de algún candidato o de grupo. Y hay otra pregunta. Vamos al paso, vamos por partes para Bien. poder. Señores, yo creo que el video en algún momento creo que voy a tener que finalizar y volver a reiniciar de nuevo, así que por favor, si se desconectan, no se vayan para que se puedan volver a conectar y seguimos entonces respondiendo las preguntas. Ok, lo primero es, en el discurso político, voy con la última, es que fíjense, los políticos actualmente el gobierno se va a ir, la República Dominicana no va a otorgar la naturalización ni va a entregar los documentos a los registrados que faltan. Y es el gobierno que creó la ley. Este gobierno no se puede reelegir. Independientemente gane el PRM o el PLD, fue el que hizo su ley y ahora mismo, a un mes de elecciones casi que estamos, o 2 meses para tomar posesión, quizás si el milagro surge de reconocer los naturalizados y entregar los documentos que faltan por la Junta Central Electoral, que seguirá luego del gobierno. Fíjense que el discurso político migratorio resta en la opinión pública y no lo usan, ninguno. Y si se enteran que Danilo está entregando ayuda alimentaria a personas de origen haitiano o a migrantes, entonces les resta su discurso político con el tema de del contexto político y discriminación que no está en su agenda del todo. Con relación a los libros, las personas nacidas antes del 2010 se supone que deben de estar registradas en el registro civil dominicano, pero la práctica es que la gente que nació nunca fue registrada de una vez al nacer, se llama registro nacimiento tardío, aunque nació antes del 2010, lo están registrando en el libro de extranjeros. Y ese libro está basado en una ley del 2004, la ley de migración, y la Junta lo operativizó en el 2007. Ahora, pero debiera de tener nacionalidad dominicana porque la Constitución dice que son nacidos en República,
antes del 2010 son por el jus solis. O sea, el 2010 la Constitución expresamente por primera vez en la historia dominicana, por primera vez en la historia dice que el hijo de ilegal, usa esa palabra, no es dominicano, pero la Constitución no se aplica hacia atrás, se aplica hacia adelante. Entonces, todos los migrantes, papá y mamá que no tienen residencia, mucho menos si no tienen pasaporte, ni siquiera, y nació su bebé aquí después del 2010, sea árabe, sea venezolano, sea de cualquier origen nacional, su bebé nació en la maternidad, en la casa, en cualquier sitio, le van a entregar el acta de nacimiento del libro de extranjeros. Ahora, la pregunta clave es, una persona de origen haitiano que nació aquí después del 2010 y va con el acta de nacimiento del libro de extranjeros al consulado haitiano, Haití aparentemente lo está recibiendo, es la información que tengo. Pero nacido antes del 2010, registrado en el libro de extranjeros, el consulado de Haití no los está registrando y ahí da un comportamiento del Estado haitiano de no reconocer la nacionalidad haitiana a los nacidos antes del 2010. Y ahí hay un tema de patria, porque estás en un libro extranjero que no te dice nacionalidad y naciste aquí y tampoco aquí te reconocen la nacionalidad. Creo que resumen las preguntas anteriores. Ok, entonces, ahora sí, señores, vamos a finalizar esta parte porque tengo aquí un problema con el celular que me está cargando y nos volvemos a reconectar para terminar de responder las preguntas que ustedes tienen. Bien, así que Okay. nos vemos ahora. Okay.